Romanos 8:22, retomemos desde ahí. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. ¿No les parece que toma mucha fuerza estos textos cuando los leemos con el prisma del propósito eterno de Dios? Mire si no, versículo 24 nuevamente. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces nos dimos a explorar hasta donde el Espíritu Santo nos ha permitido por ahora. ¿Cuál es ese propósito? Y hablamos de él. Y no solamente hablamos de él, sino que nos hemos propuesto entenderlo. Sin embargo, debemos avanzar. Mira que dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hablemos un poco de ese son llamados. Es que, escucha bien, si el propósito es de Dios, entonces solo Dios puede llamarnos a ese propósito. Nadie, ni nada más puede llamarnos. Es más, nosotros mismos no podemos llamarnos a ser parte de ese propósito. Solo Dios. Recordemos que el propósito del cual estamos hablando no es algo que se improvisó en el camino, no. Es algo que viene desde la eternidad. Surca a través del tiempo hasta la eternidad. Viene desde la eternidad y va hacia la eternidad para tratar de darle alguna explicación coherente a nuestro limitado cerebro. También recordarnos que este propósito es desde antes de la fundación del mundo. Dios determinó crear un pueblo santo en Cristo Jesús. Recordemos por favor en la versión Reina Valera del 60 lo que dice Efesios capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Acompáñeme sin ningún afán en esto, por favor. Dice esta versión: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Lo ves ahí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es mi deber recordarte que estamos partiendo desde antes de la fundación del mundo, es decir, antes de haber caído, es decir, antes de haber caído y estar destituidos. Aún antes de eso,
el propósito de Dios es que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y para eso utiliza la palabra, a la cual no debemos temerle, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso estamos. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, porque es que la caída había que solucionarla. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, cuando todo se acabe. Así, las que están en los cielos, en Cristo Jesús no solamente se reconcilia parte de la creación, sino toda. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, nuevamente la palabra, conforme al propósito, nuevamente el propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, es decir, Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, porque Pablo se dirige a los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren, esto debe quedar tan claro que siento la responsabilidad de recordarte lo que esta misma porción dice en la PDT, en la Palabra de Dios para Todos, un lenguaje más actual. Dice entonces: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. ¿Ves ahí? El Padre y el Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos, ¿ves ahí el concepto de familia? A través de Jesucristo. ¿Ves en quién somos entonces familia? Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. O sea, esto no es como, pues vamos a hacerlo de parte de Dios. No, lo hizo con gusto. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Palabras tan hermosas. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad. Con completa sabiduría y entendimiento nos ha dado a conocer, ahí viene, su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios, que se cumplirá a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado. Pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Nosotros los judíos ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza, y esto mismo sucede con ustedes, los gentiles. Oyeron el mensaje de verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo. Ahí aparecieron los tres, ¿ve? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que había prometido, porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre. El Espíritu
es un adelanto, o sea, las arras, como dijo la Reina Valera del 60, que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió, quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Recuerde que estamos leyendo para respaldar lo que Romanos 8:28 dice en su parte final. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nos hemos adentrado en este asunto de qué es ser llamados. Es que ese es el propósito del Padre. Al llamarnos y al justificarnos y al glorificarnos, nos muestra a través de todo ese proceso que vamos a desglosar, que todo se hace gracias a Dios, por medio de Dios y para Dios. No podemos olvidar esto. Nosotros realmente solo somos beneficiarios del actuar de Dios. No lo ocasionamos, no lo motivamos, no lo iniciamos, por lo tanto no podemos mantenerlo, por lo tanto no podemos terminarlo. Todo tiene que ser principiado por Él, tiene que ser continuado por Él y tiene que ser finalizado por Él. Participamos, desde luego, pero Él es el actuante. Ahora el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, nuevamente, ese por qué me recuerda más razones. Es que Pablo no quiere dejar nada por explicar. Nos tiene que fundamentar muy bien en la fe eterna que nos ha sido entregada. Por eso dice, a los que antes conoció. Oiga bien, es decir, a los hijos e hijas, porque los hijos e hijas de Dios no son unos improvisados en este plan secreto. No. Por eso dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A qué se refiere con ese también los predestinó? Dios ha escogido hacernos hombres y mujeres conforme a la imagen de su Hijo en cuanto a carácter. Y tal vez a usted se le ocurra como a mí preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿A razón de qué? Y la única respuesta que uno cuerdamente puede encontrar es porque nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y nos ha escogido en Cristo Jesús. Créame que ese argumento a mí me queda demasiado grande, pero eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Eso explicaría entonces el porqué de nuestra salvación. Recuerden que Dios no nos creó para caer, pero caímos. Dios nos creó para un propósito eterno, que no podía ser frustrado por la caída, porque es que además, como vamos a ver más adelante, nada puede frenar el propósito de Dios de formar una familia para Él mismo en Cristo Jesús, guiada por el Espíritu Santo. Ahí explicaríamos entonces el porqué de nuestra salvación, porque la caída como tal no podía interrumpir el propósito de Dios. Un pensador cristiano, Barth, dice, él sabía de ellos, es decir, de los hijos e hijas, y al conocer y pensar en ellos, les dio su propósito antes de que el mundo fuese. ¡Qué cordura! Ahora, dice entonces el versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese para que fuesen hechos me da a entender que hay un proceso y que ese proceso nos va a ir moldeando. En otras palabras, nos hará nuevos, porque definitivamente nada de lo caído sirve. Ahora, me dice que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Preguntémonos, bueno, ¿y cuál es la imagen de ese Hijo? Aquí está con H mayúscula porque se refiere al Señor.
Varios versículos saltan. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dicen cuál es la imagen del Hijo. Oiga pues, dicen, en los cuales el Dios, estoy hablando de pequeña porque se refiere al caído, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, y aquí viene, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si yo me pregunto, ¿cuál es la imagen del Hijo? Me dice que el Hijo es la imagen de Dios. Qué interesante las Sagradas Escrituras. Y Colosenses 1:15 me dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, en Cristo se nos muestra quién es Dios y a la vez quién debe ser el hombre. Cristo es el centro, el eje de todo. Basados en esto podemos decir, hombre, estamos en proceso. Sí, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oiga pues, pero todo proceso en manos de Dios concluye. O sea, nosotros no vamos a ser personas eternamente en proceso. ¿Por qué? Porque ese proceso en el cual estamos concluye. Romanos 8:23 ya nos había dicho, nosotros también gemimos, como la naturaleza, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 ya dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, cosa que ya habíamos hablado antes, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces veamos esto. También, dice el versículo 29 de Romanos 8, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Recuerda que el propósito de Dios es tener una familia. Por eso el versículo 29 concluye y dice, para que Él, o sea Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Jesucristo, nuestro Señor, es el mayor de la familia. ¿Cuál familia? De la familia que Dios se ha provisto. ¿En quién? En Cristo Jesús, que nos ha tomado como cuerpo. ¿Por la docencia de quién? Del Espíritu Santo, que nos está llevando a la estatura de la plenitud de Cristo en carácter. Recordemos entonces que Jesús es Dios por naturaleza. Él es el heredero de Dios y nosotros somos hijos adoptivos y coherederos con Cristo. ¡Qué maravilla! En Hebreos, el escritor a los Hebreos trae más luz sobre este aspecto. Allá en el capítulo 2, versículo 10 en adelante, dice lo siguiente. Préstele pues atención. Es que qué tesoro los que hay en las Sagradas Escrituras. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, Cristo Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿se da cuenta el concepto de familia? Perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, miren qué lindo esto, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo, en este caso el burro adelante no patea, porque es Dios, el mismo Señor Jesús. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio.
es congruente con el Evangelio que dice que a Cristo vienen los que le ha dado el Padre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nuevamente, es otra forma de expresarnos cómo se solucionó lo de la caída, que no podía entorpecer la caída en sí, ni el diablo mismo, oiga bien, el propósito de Dios. Entonces, en el versículo 30 de Romanos 8 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Esto de y a los que predestinó, porque Pablo toma y retoma, se refiere a los que una vez salvos en Cristo Jesús por la conversión, porque recuerda que caídos no somos aptos para el propósito eterno del Padre. Entonces, a esos que predestinó, en Cristo Jesús también los llamó. Insiste Pablo en recordarnos que el Padre es el que llama en Cristo Jesús. Entonces, a esos que se han convertido, Dios los llama. ¿Y por qué los llama? Porque los ha capacitado por el Espíritu para que obedezcan su invitación a ser de Cristo Jesús. ¿Y para qué voy a ser de Cristo Jesús? Para poder ser parte de su familia. Entonces dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, a esos que llamó, que son los que obedecieron el llamado en Cristo Jesús, los justifica. Recuerda que venimos hablando de un proceso. Es un hilo delgadito, pero lo suficientemente visible para que lo notemos. Cuando aún estamos acá hablando de justificación, Pablo nos está ubicando en el momento presente. Es decir, que hay para la humanidad una gran ventana que estará abierta hasta que el Señor Jesús retorne, porque generación tras generación gente vendrá a formar parte de la familia de Dios en Cristo Jesús. Pero recordemos que debemos avanzar, no nos podemos quedar ahí en ser redimidos. O sea, nosotros no estamos siendo redimidos para ser redimidos, estamos siendo redimidos para formar parte de la familia de Dios. No podemos entonces quedarnos ahí, tenemos que avanzar al propósito. Debemos sacarnos la golosina de la redención de la boca que nos limita. Debemos crecer y entender que precisamente la redención forma parte de un plan de Dios para podernos llevar al plan de su propósito eterno, ser su familia. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un evento futuro para nosotros. En Dios pues ya todo está, pero para nosotros, los limitados seres humanos, estamos viniendo de un pasado para llegar a un presente que nos aproxima al futuro definitivo. Por eso dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un camino que estamos transitando hacia la resurrección. Recuerda que nos está esperando nuestro cuerpo definitivo. Por eso es que tenemos que perseverar aún en medio de los padecimientos que Pablo ya ha referido, no solo en este capítulo, sino en varios de los de la carta a los romanos. Mejor dicho, podríamos decir, a los que en Cristo Jesús estamos, la eternidad nos espera. Y es una eternidad al lado del Padre como familia. Al lado del Señor Jesucristo, que proveyó un cuerpo, llamado la iglesia en este caso, para que pensemos así, para proveerle esos hijos al Padre, que quiere una familia, y que estamos siendo guiados, como en este momento, a las Escrituras abriéndosenos, guiados de la mano del Espíritu Santo, que es Dios, porque necesita formarnos
conforme al carácter de Cristo Jesús. Ah, eso sí, porque Dios quiere hijos con el mismo carácter del Señor Jesús. No somos Dios, ni dioses, pero somos hijos con el mismo carácter del Señor Jesucristo, que es el primogénito de esta familia. No porque el Señor Jesucristo haya sido creado, no, sino porque Él como Dios dijo, le doy gusto a mi Padre, le presento una familia. Y entonces va a tomar forma todo lo que venimos hablando. Leamos nuestro versículo 28 de Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces surgirá una cantidad de inquietudes con respecto a si podemos perseverar o no en ese propósito de Dios. Dirá alguno, pero entonces si peco, ¿será que caigo del propósito de Dios? Pero entonces algo me podrá apartar del propósito de Dios. Pero entonces yo mismo me podré apartar del propósito de Dios. Y si es un principado, una potestad, el que me quiere apartar del propósito de Dios, o el hambre, la misma muerte, la desnudez. ¿Cuánta cosa Dios no ha creado? ¿Será que alguna de esas cosas creadas podrá separarme del amor de Dios? De ese propósito de Dios. Pues bien, válidas todas esas inquietudes. Nos ocuparemos de ellas una a una, a partir del versículo 31. John, me va a dejar con la duda. Es que yo me pregunto, ¿será que Dios mismo me puede apartar de su propósito, el Padre? ¿O el Señor Jesús me podrá apartar del propósito de Dios? ¿Y si el Espíritu Santo me quiere apartar del propósito de Dios? Pues bien, eso lo veremos en la próxima, si Dios nos da la vida. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén.